Buenas tardes, alumnos del grupo CEPRE, quien les habla su profesor Jorge Luis Díaz Vargas. Y hoy día tenemos como clase hablar acerca de la hidrostática. Oye, ¿pero qué es la hidrostática? Vamos a ver un poquito lo que dice su libro, ¿ya? ¿A qué se llama fluido? Miren, bueno, voy a leer primero lo que es y yo voy a explicar cómo es que yo lo entiendo. Acá dice toda sustancia, líquidos, gases que adoptan fácilmente la forma de recipiente que lo contiene y una de sus propiedades más importantes era de ejercer y transmitir presión en toda la dirección. Generalmente, para poder entender qué es un fluido, tiene que cumplir dos características principales, ¿ya? Fluido es aquella sustancia que se puede transportar a través de tubos, ¿ya? Y dos, por más que le metas tú un cuchillo, no lo puedes cortar. Por ejemplo, el agua, que el agua lo puedes transportar por tubos o no, ¿ya? El aire, y no hablamos del aire, sino, fíjense, en estos balones llamados balones de oxígeno puro para los enfermos del COVID. Necesitan tubitos para poder, o se llama, trasladarlo desde el balón hasta de repente las narices. O el mismo gas propano, ese gas que utilizan para cocinar, ¿cómo se transportan? Por tubo, ¿sí o no? Ahora, a esos, imagínate, ¿le puedes tú cortar? No es cierto, no lo puedes tú cortar, ¿ya? Pero también, entonces yo también podría llamarle fluidos, por ejemplo, al cemento, o mejor dicho, al concreto, ya preparado para colocarlo de repente arriba en el 20º piso del que se va a construir. Y ese de ahí no es totalmente fluido. Ese se llama sustancias en suspensión, ¿ya? Entonces, por eso que leo acá, dice líquidos y gases. Pero recuerda que también ¿cómo se llama? Una arena también puede fluir de esa manera, ¿ya? Ahora, ¿qué es la densidad? Pero antes de seguir hablándoles, fíjense en este videito que lo voy a compartir, ¿ya? Fíjense en esto, ¿ya, chicos? Miren. Veamos cómo este científico de la antigua Grecia descubrió su famoso principio. Sumergir cosas en agua resolvió un grave problema a un científico griego llamado Arquímedes. El rey había entregado a un joyero una pieza de oro puro para que le hiciera una nueva corona. Una vez terminada, el rey sospechó. ¿Habría sisado el joyero algo de oro y habría mezclado en la corona algún metal menos noble? Arquímedes pesó la corona. La masa era la adecuada. Pero ¿y el volumen? Los metales de menos calidad son más ligeros que el oro a igual tamaño. Por tanto, si toda la corona no fuera de oro puro, su volumen sería mayor. Arquímedes se tomó un baño antes de acudir por la mañana ante el rey. Seguía preocupado por el problema del volumen de la corona cuando se sumergió en el agua. Y entonces tuvo una idea brillante. Al meterse en el agua, parte del líquido se salió por los bordes de la bañera. Si metiera en un recipiente la corona del rey, esta debería desplazar su mismo volumen de agua. La corona resultó ser demasiado grande. Había metales de baja calidad. El rey montó en cólera. De lo que el joyero no se había dado cuenta era de que una determinada masa de oro tenía un volumen determinado. No tuvo escapatoria. El rey recuperó su oro y Arquímedes vivió feliz durante mucho tiempo. Recuerden que Arquímedes, ¿ya? Fue uno de los más grandes científicos griegos de la antigüedad, ¿ya? Y a él se le hacía asignado esto de acá. Incluso se recuerda muy bien de que al meterse a la bañera, claro, totalmente desnudo y la bañera totalmente llena de agua, cuando él se mete, ¿qué sale? Sale agua. ¿Y qué cosa hay acá? El mismo volumen que tú, o se llama, el mismo volumen que se sumerge dentro del líquido es el mismo volumen que se desplaza, ¿ya? Imagínate, esto se pueden preguntar también en la universidad. Si de repente tú tienes una roca deforme, ¿ya? Así, una roca que no tiene forma de cubo y de, ¿cómo se llama? Y de esfera, de nada, con los cuales tú puedes aplicar las leyes de la geometría para poder sacar su volumen, entonces no te queda otra más remedio que utilizar el principio de Arquímedes. Coloca la piedra deforme sobre una especie de pipeta, ¿ya?
un recipiente que sirve para graduado, ¿ya? Y ves qué volumen se ha desplazado. Y ese volumen es el mismo volumen de la piedra. Ese es un principio que se aplica hasta actualmente también para la medicina, para la ingeniería. Ahora, otro punto más, que es la densidad. Fíjense, ¿ya? Según su libro, es una magnitud física que nos indica la cantidad de masa que se haya contenido en la unidad de volumen de un determinado material, ¿ya? Por ejemplo, el agua, su densidad es 1. ¿Qué significa esto? Que un gramo bajo centímetro cúbico, claro está, ¿ya? O sea, que por cada centímetro cúbico de agua, este va a pesar 1 gramo. Supongamos lo siguiente, yo también he experimentado estos errores que me suceden en la vida y los puedo comentar, ¿ya? Yo soy ingeniero también. Y cuando hubo un experimento que hacer, me pidió por error comprar medio kilo de Tecnopor, esa espuma de Tecnopor, para poder hacer experimentos con el, ¿cómo se llama? Con el concreto. Saben que muy bien que si tú mezclas el concreto con el Tecnopor, ¿ya? Te sale un material que es capaz de repeler al sonido. Entonces, ¿qué sucede? Voy a comprar Tecnopor y se lo juro de que no llenábamos un saco y aún pesaba, o se llama, y aún tenía el peso de 1/4 de kilo. Por lo tanto, yo puedo deducir eso de que el Tecnopor es menos denso que muchos otros materiales. Sin embargo, cuando a veces te pedían también para hacer experimentos con arena, ¿por qué con arena? Porque con la arena tú lo podías hacer caer sobre los metales y los puedes desgastar. Y de esta manera uno puede medir el desgaste de muchos materiales. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que vas tú a la playa, lo llenas tu bolsa de arena, con la cual tú puedes llenar un arrocito, y se lo juro que pesaba bastante. Llegando al laboratorio, ya vamos a pesar la bolsa de arena y pesaban cerca de 15 kilos. ¿Ya? Imagínense, consuma una bolsa que puede caber de repente 2 kilos de arroz, ¿ya? En esa misma cantidad de volumen, cabían también 12 kilos de arena. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la arena es mucho más denso que el arroz, ¿ya? El arroz. Entonces, ¿qué es la densidad? Es la cantidad de masa que ocupa en un determinado volumen. Por eso es de que la densidad se refiere a masa entre volumen. Fíjense en esto de acá, ¿ya? Miren, que lo voy a compartir. Ahí está. ¿Qué es la densidad? ¿Ya? La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos el volumen de agua, ¿ya? El volumen de agua, o sea, no hay que confundir qué significa denso o pesado. Ese es un error. Es un error. Denso se refiere a la cantidad de masa sobre volumen y pesado se refiere a masa por gravedad. Ahí está una mg. Un ejemplo, ¿ya? Misma densidad, ¿ya? Para la misma densidad no importa la gravedad, ¿ya? Hay cuerpos que perder peso no significa la misma densidad. A ver, ¿por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? A ver, vamos a hacer el siguiente experimento. Colocamos de repente un huevo en agua dulce. Miren. Le colocamos agua salada. Entonces, esto flota. ¿Ya? Es lo mismo. Miren, les voy a enseñar otras imágenes. ¿Ya? Otras imágenes. ¿Qué sucede con eso? Todo lo que es más denso que el agua o el más denso que el líquido que la contiene, el cuerpo cae o se hunde. Pero si ¿cómo se llama? El cuerpo es menos denso sobre el líquido que la contiene, entonces esto flota. Voy a decirles una cosa, ¿ya? También experimento de ingeniería. Si tú le agregas alcohol al agua, ¿ya? La densidad del agua baja. Aproximadamente baja hasta 0.85, 0.86, por ahí baja.
¿ya? Si tú le agregas sal al agua, la densidad del agua sube, se eleva a 1.4, a 1.3, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, miren, en el más denso existe el cloruro de sodio y en el menos denso no tiene cloruro de sodio, ¿ya? ¿Entendido? Vamos a ver otras cosas que por ahí tengo. Miren, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, ¿ya? Hay ciertos cuerpos que se unen cuando es menos denso. Un ejemplo de ellos que les puedo decir es, por ejemplo, los barcos. El barco, por ejemplo, que va desde el Océano Atlántico, ustedes saben su geografía, ¿no? Y se van a encontrar, a navegar sobre el río Amazonas, que eso sucede para visitar bastantes ciudades brasileñas, inclusive llegan hasta el puerto de Iquitos, ¿ya? Por eso el puerto de Iquitos está bien conectado, claro, está bien lejos, claro, al Océano Atlántico, pero lo hace. Pero ¿qué sucede? Cuando está en agua salada, ¿ya? Cuando llega al río Amazonas, el barco como que se hunde más. ¿Y por qué se debe eso? Es que la densidad del mar es más densa, y al ser más densa, el barco flota más, ¿ya? O sea, se ve más en la superficie. Pero cuando ingresa agua dulce, como el río Amazonas, el barco se hunde. También algo sucede con lo mismo, por ejemplo, en el Mar Muerto. ¿Ya? El Mar Muerto es un mar, no digan porque lo han matado a alguien, y Chapulín Colorado cada rato les menciona que lo han matado. No significa eso. Significa de que es tan salado que no puede vivir casi ninguna criatura ahí. Pero mucha gente se va a bañarse ahí. Pero cuando tú te bañas, no necesitas ni flotador. Porque al ser, como se llama este mar, como se llama denso, espérense, al ser este mar un poco más, ¿cómo les puedo decir? El más denso, entonces las personas, o se llama, se ponen a flotar. Fíjense, ¿eh? Voy a buscar un video para que lo vean. Vamos a ver, chicos, ya. Ahora sí. Donde ni el salmón, la trucha más radioactiva, puede vivir, que separa el territorio del Estado de Israel de Jordania y que supuestamente puede hacer hasta al más pesado cuerpo flotar sin esfuerzo. Se dicen muchas cosas sobre él, que está rodeado por minas que podrían hacerte explotar, que se ha encontrado vegetación extraña en su interior, que puede llegar a ser de muy difícil acceso. En adición a esto, está geográficamente en una posición de lo más peculiar, estando con mis pezuñas palomonas, encontré la manera más fácil de acudir y así. También pasamos junto a una comunidad. Beduinos viene del árabe bedawi, que significa morador del desierto, y es que son personas del Mar Muerto, tienen punto más bajo de tierra firme en todo el planeta. Una entrada de 60 shekels, que vienen siendo aproximadamente unos $15. Y tiene, vamos a darle. Me voy a quitar los chanclones porque toca picar a nada. Si estas aguas te entran en los ojos, no es realmente algo peligroso, pero sí se afirma que es algo sumamente doloroso. Wow, si me pidieran describirles la textura del suelo, es sumamente suave. Es de verdad algo, hasta siento que estoy rebotando. Wow, está resbalosísimo el suelo. No estoy exagerando. De verdad me siento como Indiana Jones en una selva con arena. Mi cuerpo queda en la superficie. Eso es lo que lo quiero explicar. Los cuerpos cuando están dentro del Mar Muerto flotan debido a su alto grado de salinidad. Eso es lo que les digo. Cuando tú le colocas sal al agua, entonces la densidad del agua sube y por lo tanto tú flotas como si fueras un corcho, como si fueras de repente hay un tecnopor dentro del agua. Eso es lo que les digo. Nadie se puede ahogar en el Mar Muerto. Más bien, cuando el agua está dulce, al contrario, baja. Y cuando al agua tú le agregas alcohol, por ejemplo, su densidad cae. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente de repente para ciertas mediciones de la densidad dentro de la ingeniería. ¿Ya? Más allá que acá el amigo Luisito de repente de México está encontrando otras aplicaciones como el barro, que se puede. Pero nuestro tema no es eso, sino nuestro tema es la densidad. ¿Ok, chicos? Entonces, seguimos con el tema. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es la presión? Entonces, ¿qué es la densidad? La densidad es el cociente que existe entre masa y volumen.
¿Qué es la presión? Consideramos dos bloques de concreto idéntico de 4, ya, correcto. Miren, algo fácil para que tú entiendas la presión, ¿ya? Si alguien por ahí, ¿ya? Un flaquito, un tremendo zapatazo de payaso te agarra, te pisa, quizás ni lo sientes. Lo que te moleste de repente es que te ensucien el zapato y nada más, ¿ya? Pero imagínate, ¿ya? Que sea una persona tremendamente gorda, alta, una mujer, por ejemplo, ¿ya? Y utilice unos zapatos aguja y te dé un pisotón, en verdad lo que lo ves tú es al diablo, ¿ya? Porque el dolor es inmenso. ¿Pero por qué se debe a eso? Es de que el peso del flaquito está distribuido sobre una superficie muy amplia y la presión es menor. Pero en la gordita, todo su pesazo está concentrado en la pequeño taquito que se encuentra en su zapato. Y ahí el peso te da, pero que te hace doler feo, ¿ya? Las presiones bajas se utilizan, por ejemplo, para hacer, como se llama, generalmente instrumentos que necesitan, como se llama, baja presión para poder hundirlo. Por ejemplo, los cuchillos, las agujas, ¿ya? Son bien filudos para que con la fuerza nomás que tú le des, estos pueden introducirse en cualquier cuerpo. Por eso son bien filudos. Otro caso, de repente, que necesita la presión muy baja, es cuando necesita alta superficie, es por ejemplo cuando tú te vas de repente a la arena. ¿Y qué es lo que tiene la arena? Los móviles o de repente las motos de arena. Una tremenda llantaza. ¿Para qué? Para que ofrezca más superficie y no se puedan hundir en la arena. ¿Entendido? Entonces, ahí notamos qué cosa significa presión. ¿Ya? En los líquidos, vamos a ver, puede ver por ahí un videito acerca de los líquidos. Bueno, chicos, acá les voy a convertir un videito, ¿ya? Con respecto a lo que van a explicar acerca de la presión hidrostática, ¿ya? Lo que estoy buscando, pero tengo muchas referencias de videos, ¿ya? Pero por aquí lo vamos a tener, ¿ya? Mecánica cuántica no, mecánica... Ah, otra cosa, hidrostática también se le llama mecánica de fluidos, ¿ah? Pero la mecánica de fluidos comprende no solamente hidrostática, sino también comprende hidrodinámica. ¿Cómo se llama? Hidro significa agua, pero si yo quiero referirme de gases, significa aerostática. Y si quiero referirme acerca de gases en movimiento, se llama aerodinámica, ¿ya? Es para que sepan, por si acaso, algunas diferencias entre hidrostática, hidrodinámica, aerostática o neumostática, que es el mismo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver. Física. A continuación, veremos qué es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido, ya sea un líquido o un gas, que está en reposo sobre alguna superficie o sobre algún objeto que esté sumergido en él. Por ejemplo, tenemos un recipiente con esa cantidad de agua. Lo que está pasando es que el fondo de ese recipiente está sintiendo una presión ¿debido a qué? Debido al peso que esa columna de agua que está sobre él. Claro. Esa presión es la presión hidrostática. El peso que siente el líquido es ¿cómo se llama? El peso del agua que está sobre él. Eso se llama presión hidrostática. Pero miren cómo se calcula. Por ejemplo, si tenemos ese recipiente con esa cantidad de agua, tiene una determinada profundidad o altura, que es lo mismo, H, y tenemos un segundo recipiente que es exactamente igual, pero que tiene una mayor cantidad de agua y por lo tanto tiene una mayor profundidad. ¿Cuál de esos recipientes sentirá mayor presión hidrostática en el fondo? ¿Cuál creen? La respuesta es que el que siente mayor presión es el que tiene mayor cantidad de agua, claro, o por lo tanto mayor profundidad. Entonces decimos que a mayor profundidad es mayor la presión hidrostática. Otro factor que influye en la presión hidrostática es la densidad del fluido, que lo llamamos con esa letra que es como una P, que es la letra griega Rho. Entonces suponemos que tenemos un recipiente con un líquido hasta una determinada profundidad con una densidad 1. Y tenemos otro recipiente exactamente igual, con exactamente la misma cantidad de líquido, pero este líquido es más denso, tiene una densidad 2 que es mayor a la densidad 1. La pregunta es cuál de esos recipientes siente mayor presión en el fondo debido a ese líquido. Y la respuesta es, el que siente mayor presión es el que tiene
el líquido más denso, a pesar de que tengan la misma cantidad de líquido, porque es más denso, por lo tanto es más pesado, ejerce mayor presión sobre la superficie. Por lo tanto, decimos que a mayor densidad del líquido, mayor es la presión hidrostática. Caída libre y que vale 9 presión. P igual ρ esa es la presión por H, donde P es la presión, ¿ya? Que se mide en pascal, densidad que puede medir en kilogramos sobre metro cúbico, gravedad entre 9.8 metros por segundo cuadrado, y seguro que ustedes en los problemas le van a dar a 10 metros por segundo cuadrado para la solución sencilla, y la profundidad que se da en metros, ¿ya? Newton entre metro cuadrado es la unidad de la presión que se denomina pascal, por si acaso, ¿ya? Pascal, Newton entre metro cuadrado, ¿ya? Ahí lo que quiere decir es de que si se tienen vasos comunicantes, por más deforme que tengan, como lo ves, siendo el mismo líquido, la densidad en los puntos A, B, y C y D van a ser la misma. Este principio se utiliza bastante para medir los niveles, por ejemplo, en la construcción. Para hacer que tus pisos sean derechitos, se utilizan unas mangueras. De repente, algunos chicos que trabajan con albañiles ya han visto la aplicación de este tipo de temas. Se llama presión hidrostática a través de vasos comunicantes. Eso también se encuentra en tu libro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ya. Miren, hay principios hidrostáticos. Por ejemplo, colocar así, crear así una represa donde la base es más gruesa que la de abajo, ese es ideal para contener de repente la presión que se encuentra por debajo del agua. La piscina no la puedes tú construir así de recta, tienes que construirla así, ¿ya? Una especie de, ¿qué le puedo decir? La más ancha la parte de abajo que la de arriba. Eso se saca utilizando, como se llama, el cálculo integral y todas esas cosas que seguro cuando van a superior les van a enseñar, ¿ya? No lo puedes tú construir así recto, porque si no, lo perfora el agua por dentro. ¿Qué quiere decir acá, ejemplo, la presión hidrostática? Fíjense, ¿ya? ¿Qué sucede arriba? Hay menos presión, por eso cae así de esa manera. ¿Qué sucede acá? Hay más presión, ¿ya? Si quiere, lo coloco el audio. Uno de los agujeros que están a distinta altura son distintos. El agujero, mientras mayor profundidad, sale el agua con mayor velocidad y llega más lejos. ¿Eso por qué? Porque la presión hidrostática es mayor mientras la profundidad va haciéndose mayor. ¿Qué le digo? Ya. Ya, y ahí está. Ya, chicos. A ver, ¿qué seguimos más? Principio de Pascal, principio de Arquímedes. Ya le hemos dicho un poco, hemos hablado acerca del principio de Arquímedes, acerca del empuje. ¿Ya? Fíjense, esto voy a buscar acá un videito acerca del empuje. Vamos a ver el siguiente video, chicos, para que puedan entender lo que es el empuje, ¿ya? Vamos a ver. Ahí estamos. Fíjense lo siguiente, ¿ya? Como ya se sabe, todo cuerpo sumergido se encuentra sometido a la presión hidrostática y a mayor profundidad existe mayor presión. Como se aprecia en las imágenes, esta situación se repite indistintamente de la forma o tamaño del objeto. Horizontalmente, cada cara del objeto encontrará una presión que se equilibra por una presión igual del lado contrario. Por lo tanto, las fuerzas laterales debidas a la presión hidrostática se anulan entre sí. Verticalmente el caso es diferente, pues la cara inferior siempre estará expuesta a una mayor presión que la cara superior por el simple hecho de estar a mayor profundidad. Como resultado de esto, el efecto neto de las fuerzas verticales de cualquier cuerpo sumergido será siempre una fuerza ascendente, es decir, contraria al peso del cuerpo, logrando así que este último disminuya. Según los textos consultados, esta fuerza puede llamarse empuje o bollamiento. El primero en estudiar este fenómeno fue Arquímedes ante la duda del rey Herón de Siracusa. Una antigua dramatización caricaturizada del encuentro puede verse a continuación. Fidias, el astrónomo de palacio, y su hijo Arquímedes solicitan ser admitidos a la presencia de su majestad el rey. Pueden pasar. Vuelta acá, van a relatar acerca de lo que es, en cuestión a la corona, un famoso relato, claro, del griego Arquímedes, ¿ya? Véanlo, de todas maneras. Bastante buenos. Desde luego
que sí, Majestad, pero el más importante de todos, Euclides, enseña en Alejandría. Bien, Arquímedes, ahora puedes demostrarnos lo que sabes. Adelántate. Mi orfebre me ha hecho esta corona. Es de oro sólido, o eso dice él. Sospecho que me ha timado un poco. ¿No podría haber mezclado el oro con otro metal menos noble y menos costoso? Ahora dinos tú, ¿podemos comprobarlo sin destruir la corona? Te escuchamos, Arquímedes. Es imposible, Majestad. Habría que romper la corona. Y sería una lástima. Es un objeto tan bello. No te he preguntado tu opinión, Nabocus. Te pregunto si no estarás confabulado con el orfebre. Bueno, Arquímedes, ¿vas a demostrarme lo que sabes? Lo intentaré, Majestad. Necesito algo de tiempo. ¿Te basta con un día o necesitas 2? Un par de días serán suficientes. Estás en un lío, tío. ¿Qué vas a...? Necesito calcular el volumen de la corona. Luego, pesándola, podré calcular si su peso corresponde al peso del oro, que es un metal muy pesado. ¿Calcular su volumen? Bromeas. Su forma es demasiado elaborada. Es imposible. Pensaremos en ello, padre. Vamos a los baños. Nos ayudará a relajar. Igual que la anterior, una bañera llena de agua, tú te sumerges, sale el agua y ¡pum! La chispa de Arquímedes. En un grito llamado Eureka, encuentra la fórmula cómo desarrollar ese problema. Fíjense. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? Y bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. ¡Cuidado! Ya no voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh? Majestad. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, Majestad. ¡Arquímedes se equivoca! La corona está hecha de 60 piezas de oro puro. ¡Lo hemos pesado! Puede que el peso sea el mismo, pero la densidad es diferente, lo que demuestra que la corona contiene otro metal más ligero. Veamos. Lo explicaré mejor. El peso es el mismo, pero el cojín es mucho más grande. Está hecho de una materia menos densa que el oro. Mi señor, juro, soy un hombre honrado. Nunca me atrevería. Hay un modo de comprobarlo. ¿Cuál? Traedme una maza. Ten cuidado, Arquímedes. Tienes que estar muy seguro. Si mi corona está hecha de oro puro y tú la destruyes... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! En cuanto a ti, Nabocus, eres un villano o un estúpido. En cualquier caso, no te necesito. Desaparece. Y de esa manera condenaron pues al fabricante de la joya de la corona hacia la horca o a la cárcel, Un ¿no? experto en conocimientos, Arquímedes. Serás útil a nuestro pueblo. Debo recordarles que Arquímedes fue muerto y asesinado por el pueblo persa en el momento en que por el pueblo romano, en el momento en que estos comenzaron a conquistar Grecia, ¿ya? Eso seguro lo explica su profesor de historia. Yo también me gusta leer bastante historia, por eso que también hablo de estas cosas.
Vamos a ver los principios de Arquímedes, ¿ya? Repasando lo aprendido, supongamos que conectamos un objeto cualquiera en un dinamómetro para medir su peso, como se muestra en la primera imagen a la izquierda. Se observa que el peso del objeto es de 7 newtons. Ahora se sumerge el objeto en un recipiente lleno hasta el límite con recolector de desagüe. De esta manera se recolectará todo el líquido que se derrame mientras se sumerge el objeto. Una vez sumergido, se observa que el dinamómetro detecta una disminución de 3 newtons en el peso, por lo que ahora marca 4 newtons. Toda el agua expulsada del recipiente al sumergir el cuerpo ha sido cuidadosamente recolectada en el recipiente lateral y al estudiarla resulta que su peso es de 3 newtons, es decir, exactamente la misma disminución de peso observada. De esta manera, el principio de Arquímedes reza que para todo cuerpo sumergido se genera una fuerza ascendente igual al peso del agua cuyo espacio está ocupado por el objeto. De esta forma, en todo cuerpo sumergido se presentan dos fuerzas: el peso, siempre en la dirección gravitacional, y el hacia abajo, siempre en dirección contraria a la gravedad. De acuerdo a la magnitud de estas fuerzas pueden ocurrir tres cosas. En primer lugar, cuando el peso supera el bollamiento, el objeto se hundirá hasta el fondo del líquido. En segundo lugar, cuando el peso y el bollamiento tengan la misma magnitud, el cuerpo sumergido se mantendrá estable a la profundidad a la que se le haya dejado. En tercer y último lugar, cuando el peso sea menor al bollamiento, el cuerpo flota, manteniéndose a flote. Cabe destacar que en este último caso, cuando un cuerpo está parcialmente sumergido, solo la parte sumergida genera una fuerza de bollamiento, por lo tanto, nunca se verá un cuerpo que flota totalmente sobre la superficie. Cualquier cuerpo flotante se hundirá parcialmente hasta que la fuerza bollante iguale al peso del objeto. En caso de cuerpos sólidos, bastaría con vigilar el valor de las densidades o pesos específicos de los objetos y el líquido en que se encuentran sumergidos. Si la densidad del objeto supera a la del líquido, el objeto se hundirá. Si la densidad del objeto es igual a la del líquido, permanecerá en equilibrio, y finalmente, si la densidad del objeto es menor a la del líquido, el objeto flotará. Ahí está lo que le estoy diciendo, ¿no? Recordemos que la densidad, denotada por la letra griega ρ, es igual a cociente entre la masa y el volumen. Por otro lado, el peso específico, denotado por la letra griega gamma, es igual a cociente entre el peso y el volumen. Por cuanto el peso es igual al producto de la masa por la gravedad, se puede encontrar el peso específico multiplicando la densidad por la gravedad. Una propiedad muy útil es la densidad relativa, denotada antiguamente por las letras de R y en los textos actuales por la letra S mayúscula. Es el cociente entre la densidad de una sustancia y otra que se toma como referencia. En el caso de un sólido o líquido, la sustancia de referencia es el agua. En el caso de un gas, la sustancia de referencia es el aire. La gravedad específica emula los mismos criterios de la densidad relativa, pero basándose en el peso específico. Como la única diferencia entre peso específico y densidad es el factor de gravedad, la densidad relativa y la gravedad específica siempre tienen el mismo valor. La sustancia más estudiada del mundo es el agua. Aquí se presenta una tabla de los valores de densidad y peso específico de la misma. Se observa que estas propiedades son variables con la temperatura, sin embargo, en el rango típico de operación, es decir, entre los 5 y los 40 grados Celsius, la variación es bastante pequeña, de manera que solo cuando se requiere de una precisión extrema en los cálculos se ubica un valor preciso de estos valores. De resto, se utilizan como estándares los valores a 15 grados Celsius. De igual manera, se considera la mayor parte del tiempo como valores constantes a los de la densidad relativa de los líquidos y sólidos. Fíjense. Aunque estrictamente hablando, tampoco lo sea. Un experimento fácilmente realizable es utilizar un recipiente de agua e ir incorporando diversos materiales en él. Al compararlo, es lo que puedo decir. Miren, el alicate que se hunde es porque su densidad es mucho mayor que el líquido que la contiene. En este es el agua. Y se puede observar aquí, ve. La densidad del hierro es 7.9 frente a 1, que es el agua. Por lo tanto, el fierro se hunde. Acá, unas mandarinas o unas naranjas, si flotan, es porque su densidad relativa o su densidad en promedio es menor que la del agua. ¿Entendido? O una especie de corcho. Miren, y mientras más se hunde, se supone de que este de acá es más denso que el que menos se hunde, como el de acá. El de acá de repente es un corcho. Apenas tiene algo poquito que se hunda. ¿Entendido? Los plásticos en general son una especie que te puedo decir, muchas veces de ellos están entre ser más denso que el agua o menos denso. Por ejemplo, el PET, que tanto son parte de la botella de plástico, son más densos que el agua. Si tú lo colocas en agua, verás que esto se hunde. El Tecnopor, al contrario, es menos denso que el agua, por lo tanto, estos flotan. ¿Entendido?
Inclusive, el PET, ¿cómo se llama? Por más que le coloque sal, siguen hundiéndose. Por lo tanto, su densidad es mucho más allá que 1.4. Ya le dije que si tú le agregas sal al agua, su densidad aumenta. Si le agregas alcohol, su densidad baja. ¿Ya? Ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Quería mencionarles. ¿Ya, chicos? Así, sin más que decir, espero que esta parte de la teoría les haya gustado y espero que sea útil para ustedes y para experimentos. Y acá voy a hacer otro video donde voy a explicar la parte de la teoría, ¿ya? Sin más que decirles, nos vemos y sería para la parte de la teoría en el siguiente video, ¿ya? Chao.